la válvula atrioventricular, que recibe el nombre de tricúspide en el lado derecho, y en el lado izquierdo recibe el nombre de la válvula bicúspide o válvula mitral. A los atrios le llega sangre del cuerpo a través de dos grandes venas, ¿no? La vena cava superior y la vena cava inferior van dejando sangre. La cava superior traerá sangre de la cabeza, el cuello y miembros superiores, y la cava inferior del cuerpo, del tórax y el resto de miembros inferiores. Deja sangre en el lado derecho, pasa a través de la válvula hacia el ventrículo derecho y sale a través de un tronco de un tronco arterial que recibe el nombre de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar también tiene su válvula propia, la cual permite el ingreso de sangre a través de esta arteria y luego cuando ingresa sangre cierra la válvula para evitar que la sangre retorne otra vez hacia el ventrículo. Lo mismo ocurre en el lado izquierdo, ¿no? La llegada de sangre al lado izquierdo a través de las llamadas venas pulmonares, acá tenemos dos y las otras dos, dejan sangre en el atrio izquierdo, pasa sangre a través de su válvula al ventrículo y sale a través de la aorta, ¿no? La aorta es una arteria de gran calibre, la cual va a repartir sangre a todo el... Bueno, entonces miremos nosotros acá la separación que hay entre ambos ventrículos, que se llama el septum o pared interventricular, una pared gruesa que separa ambos ventrículos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Asimismo, también va a haber una pared que separa los atrios, ¿no? Que se llama el septum o tabique, también tiene el nombre del tabique, interatrial, y este es el tabique interventricular. En el caso del tabique interventricular está formado por dos porciones. Una porción de gran grosor, la parte inferior, que corresponde a una parte muscular, y la porción superior tiene es más delgado, ¿no? Pero tiene una característica de ser una membrana delgada, sin embargo, la parte inferior corresponde a mayor cantidad de músculo, ¿no? Entonces, de tal manera que el tabique interventricular tiene dos porciones, muscular y membranosa. ¿Qué más tenemos? Y vamos a empezar a ver cómo es que se forma el corazón. Todo esto aparece a nivel de la tercera semana, en el cual se van formando ya algunos vasos en la región de las capas mesodérmicas, van apareciendo los primeros islotes para llevar a cabo lo que es vasculogénesis y angiogénesis, apareciendo los primeros vasos. Vamos a ver que en ese momento empiezan a formarse, ¿no? Estos inicios o los primordios de lo que será el corazón. A la cuarta semana ya empieza a funcionar todavía en forma rudimentaria el corazón, porque todavía no se ha establecido adecuadamente, pero es necesario que entre en funcionamiento debido a la gran demanda de nutrientes que hay ya a la cuarta semana en relación a la formación del embrión. ¿De dónde deriva? ¿Cuál será el primordio? ¿En dónde va a formarse los primeros indicios de lo que es el aparato cardiovascular? Aparece en el mesodermo esplásmico, que es el mesodermo lateral. Recordad que el mesodermo lateral son los extremos que tiene el disco embrionario, el cual se va a dividir con un mesodermo de tipo somático, ¿no? Con la hoja somática o la somatopleura, y la otra hoja sería la esplasnopleura. Por lo tanto, a nivel del mesodermo esplásmico es donde va a aparecer los primeros indicios en relación a la formación de pequeños islotes que van a ir acumulándose para dar origen a estos vasos, a este corazón. Entonces, ¿cómo va a ver, cómo se va a formar? Vamos a ver en otra imagen. No solamente es el mesodermo esplásmico, también la cresta neural, el ectomesénquima, las células mesenquimatosas que provienen desde la cresta neural, también contribuyen a la formación de una parte de este tubo cardíaco, contribuyendo a lo que son los extremos de este tubo que se va a formar, células que migran desde la cresta neural hacia lo que es el tubo cardíaco. Bueno, ahí tenemos la formación de los vasos sanguíneos en este mesodermo. Acá tenemos al mesodermo somático y este es el mesodermo esplásmico. Recuerden que el mesodermo esplásmico es el mesodermo que rodea el saco vitelino
y es donde van a aparecer pequeños cordones, pequeños islotes de células, agrupaciones de células que van dando origen a vasos sanguíneos todavía muy rudimentarios, muy primitivos, que aparecen en este mesodermo de tipo esplácnico. Inicialmente, cuando se va a dar origen a lo que es la formación del tubo cardíaco, van a aparecer campos cardiogénicos. Va a haber un campo cardiogénico primario y luego aparecerá un campo cardiogénico secundario. Entonces, ¿cómo se forma este campo cardiogénico primario? Por las pequeñas agrupaciones celulares que van a formar islotes, y esto va creciendo en dirección anterior en el desarrollo del disco embrionario. Tienen una formación en herradura, creciendo por delante de la lámina precordal o la membrana bucofaringea. Recordad también que en este momento se está formando el celoma intraembrionario, el celoma intraembrionario, que también tiene la misma dirección, tiene la forma también de una herradura, y también estas células que están dando origen a lo que será el futuro corazón también aparecen, ¿no? Formando pequeñas agrupaciones que también tienen una dirección hacia adelante, formando una herradura. Entonces, el campo cardiogénico primario aparece aproximadamente el día 16 a 18. Estas células van a agruparse para luego posteriormente originar una de las partes del corazón que corresponden a los atrios y también al ventrículo izquierdo posteriormente, ¿no? Eh, Vamos a ir viendo cómo es que se forma el campo cardiogénico secundario. Ya esto ocurre posteriormente el día 18. Recordad que inicialmente es el día 16, 17 y 18. Aparecen las primeras células para originar el campo cardiogénico primario, y posteriormente al día 20 aparece el campo cardiogénico secundario. Células que migran desde la región de la cresta neural. Recordemos que acá ya esta fecha estamos llevando a cabo el plegamiento cefálico, en el cual desde la cresta neural que están participando en la conformación de los arcofaringios, células cardiógenas van migrando desde la cresta neural hacia los extremos de este tubo cardíaco para incorporarse tanto en el extremo de salida como el extremo de entrada, que es la parte venosa y la parte arterial del tubo cardíaco. Esta incorporación de células van a originar el tracto de salida, que es la parte arterial, el cono arterioso, y también parte de lo que es el ventrículo derecho del corazón, que ahorita en estos momentos se ve solamente un tubo, pero posteriormente originar parte de lo que es el ventrículo derecho. Y en la parte de la entrada, que es la parte venosa, va a originar también el seno, los senos y los atrios en este lugar. Ahora, en este momento que se está formando este tubo cardíaco, pues estas células también van dirigiendo el sentido en el cual el tubo cardíaco va a originar los lados del corazón. Vamos a ver que originan el lado tanto derecho como el lado izquierdo del corazón. O sea, en esta imagen que tenemos que nos muestra el libro de Lachman, vamos a ver las distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, dicen un embrión todavía temprano, presomítico, en el cual se van diferenciando a nivel del mesodermo esplácnico las primeras células o cordones que aparecen llamados angiogénicos, ¿no? Las células progenitoras, las cuales van originando los vasos sanguíneos. Acá tenemos un tubo cardíaco que todavía son dos, porque van a ser en ambos lados, ¿no? Acá se va a llevar a cabo el plegamiento transversal, lo cual les van a permitir que estos dos tubos endocárdicos iniciales muy primitivos se fusionen con un solo tubo, ¿no? En el momento que se lleva a cabo el plegamiento lateral. Estos son los genes que participan en la expresión de lateralidad de lo que es el corazón, ¿no? Vamos a ver de qué el gen, este gen de serotonina son los que van a iniciar el proceso de lateralidad, activando otros genes para que puedan pues diferenciarse los lados derecho e izquierdo del corazón. Este es el tubo neural. El tubo neural, este es el área cardiogénica. Recuerden que acá tenemos la membrana bucofaringea y el área cardiogénica en el cual está formándose el celoma pericado. Acá aparecen, acá tenemos al celoma y acá aparecen los acúmulos de células que son las angiogénicas, las cuales van a originar el tubo cardíaco, ¿no? Recordad que tiene forma de herradura.
Y en esta otra imagen B se está llevando a cabo el plegamiento cefálico en el cual se han fusionado estos acúmulos de células para dar origen a un tubo cardíaco todavía primitivo, ¿no? Pero que todavía está ahí con su cavidad pericárdica. La parte anterior recibe el nombre del septum transverso, tabique transverso. Ya habíamos dicho, ¿no? Que cuando se lleva a cabo el plegamiento en la cabeza, esto va a dirigirse en posición ventral para ubicar posteriormente esta área cardiogénica en la porción torácica del cuerpo de que será el embrión, y el septum transverso va a quedar luego posterior. Esta es otra vista de lo que se está llevando acá, que es el plegamiento cefálico, en el cual por el crecimiento del prosencéfalo, el campo cardiogénico está llevándose en posición ventral a lo que es el área del prosencéfalo. En esta otra imagen seguimos con lo que es el plegamiento. Ahora parte del tubo cardíaco se está insinuando, está ingresando por el crecimiento y el giro que está haciendo este tubo cardíaco hacia el interior de la cavidad pericárdica, ¿no? Para luego quedar ya al interior de esta cavidad en el cual va a desarrollarse el corazón. El septum transverso se moviliza en posición dorsal, esto está en posición ventral y la posición dorsal ubicándose de esta manera el septo. Entonces tenemos que inicialmente el corazón se forma por agrupaciones de células que luego, o islotes de células que luego se van a fusionar para formar cordones. Estos cordones tienen que tabicarse, tienen que formar una cavidad interna, son hileras endoteliales, las cuales van a formar los cordones angioblásticos. Estos cordones van a canalizar para formar tubos llamados endocárdicos, muy delgaditos, muy finitos, que durante el plegamiento transversal estos tubos endocárdicos van a fusionarse. Acá tenemos los dos, inicialmente los dos cordones, que luego van a tubular posteriormente y empiezan a fusionarse producto del plegamiento transversal que se está llevando a cabo. La fusión va a ser de superior a inferior y ahora tenemos un tubo cardíaco primitivo todavía, porque todavía no tiene forma de corazón, pero con dos extremos de salida. Un extremo superior, que es el extremo de salida. Ahora se me fue la señal, no sé si me siguen escuchando, por favor. Ya, ya. Entonces vamos a proyectar otra vez la clase. Ay, se me fue la señal. Nos habíamos quedado en esta zona donde se está llevando a cabo la fusión de los dos tubos endocárdicos, y les decía que al momento de fusionarse van a tener dos extremos, uno superior y uno inferior. El extremo superior es el extremo de salida y el extremo inferior es el extremo de entrada. El extremo inferior es el llamado también extremo venoso, porque ahí van a ingresar venas, y el extremo superior también llamado el extremo de salida o arterial, porque de ahí van a formarse los arcos arteriales posteriormente, ¿no? Este extremo superior, que constituye el tronco arterioso, el bulbo y parte de lo que es el ventrículo, va a estar formado por células que se van a incorporar del campo cardiogénico secundario y asimismo también en la parte inferior.
Bueno, de todas maneras, la regulación genética tiene que conocerse, ¿no? Genes que van a expresarse para que se permita la diferenciación de las células y asimismo formar los dos cordones y la fusión de estos cordones para constituir un tubo cardíaco primitivo todavía, pero que va a ir desarrollando dilataciones. Una primera dilatación superior llamado el tronco arterioso, otra dilatación llamado el bulbo cardíaco, otra dilatación denominado el ventrículo primitivo, hacia abajo las regiones del atrio primitivo y el seno venoso que constituyen los dos extremos de este tubo cardíaco primitivo. Posteriormente, ya al día 23, miren, ya estamos el día 23, en los cuales el crecimiento de la zona del tronco arterioso, bulbo y ventrículo van a ir formando o van a ir desplazando una parte del tubo cardíaco hacia el lado derecho. Entonces, este crecimiento se va a ir dando hacia el lado derecho y hacia abajo, de tal manera que la parte inferior va a ser conducida hacia arriba y hacia la izquierda. Y en estos momentos se está formando una estructura en forma de un asa que va a ser llamada posteriormente como el asa cardíaca. El asa cardíaca que va a estar dado por el crecimiento del bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo, dirigiendo el corazón a este lado derecho. Entonces, de tal manera ahí se va a formar posteriormente el ventrículo y los atrios que estaban en la parte inferior, debido al desplazamiento de esta asa cardíaca, van a ser conducidos por detrás y hacia arriba. Al final, el corazón, al final de los 28 días, ya tenemos un corazón algo formado, con su parte dirigida hacia el lado derecho, formando lo que es el ventrículo, y los atrios están dirigidos hacia arriba. Entonces ahí vamos a ver que es lo mismo que estamos explicando acá, los días 18, el plegamiento y la formación del tubo cardíaco a partir de los campos cardiogénicos que se van a ir constituyendo a nivel del desarrollo de este tubo cardíaco primitivo. Acá tenemos el plegamiento transversal con los tubos cardíacos que luego van a fusionarse debido al plegamiento transversal en un solo tubo cardíaco. Entonces, el tubo cardíaco va a estar revestido internamente por una capa delgada de célula, producto de las células de los islotes, que va a ser llamado el endotelio, y estas capas internas de células van a constituir posteriormente lo que es el endodermo o el endocardio, que constituye el revestimiento interno, lo que es el corazón o tubo cardíaco. Está rodeado por mesodermo de tipo esplástico y este mesodermo también va a ser estimulado por la acción de estas células endocárdicas para constituir posteriormente por fuera lo que es el miocardio, ¿no? El miocardio que va a ser el músculo que va a ir rodeando a lo que es este tubo posteriormente. Este miocardio va a desarrollar un nuevo grupo de células que van a tener gran cantidad de ácido hialurónico y constituyen una capa que va a ubicarse por dentro de lo que es el miocardio, que va a ser denominada como la gelatina cardíaca. La gelatina cardíaca es un grupo de células que van a ir rodeando a los tubos endocárdicos y que se van a quedar por dentro de lo que es la capa muscular. Por fuera, la capa externa va a ir rodeando o va formando posteriormente el epicardio. Entonces ahí tenemos que el tubo cardíaco tiene sus propias células internas aplanadas que van a formar el endocardio y de la capa externa del mesénquima, el mesodermo esplástico, se van a ir formando las células musculares que constituyen posteriormente el miocardio todavía primitivo. Asimismo, se constituye esta capa media llamada gelatina cardíaca, en la cual tiene gran presencia de ácido hialurónico, separando a los tubos cardíacos de la capa muscular. Las células que vienen del seno venoso, que es la parte inferior, aportan células alrededor para constituir posteriormente el epicardio. Esta es ya la diferenciación del corazón todavía primitivo, miren ustedes con su endocardio, con su gelatina cardíaca y con lo que es la capa muscular que va por fuera, ¿no? A partir de esta capa externa, también van a conformarse la capa ya periférica del corazón, que sería el epicardio.
Lo mismo. Inicialmente este tubo cardíaco va a estar adherido hacia la pared posterior del cuerpo del embrión por un mesocardio llamado dorsal. No va a haber un mesocardio anterior, no hay en ningún momento en el tubo cardíaco en desarrollo un mesocardio que una el corazón a la pared anterior. Acá se ha llevado a cabo el plegamiento, ¿no? Entonces, pero sí hay un mesocardio dorsal que va a fijar al tubo cardíaco hacia la pared posterior. Esto va a degenerar posteriormente. De tal manera que ahora el corazón, una vez que degenere este mesocardio, va a tener un espacio de conexión entre el lado derecho y el lado izquierdo. Este espacio va a ser conocido como el seno transversal, en la parte posterior, ¿no? Que conecta ambos lados. De tal manera que ahora el corazón o tubo cardíaco va a estar incluido totalmente dentro de lo que es la cavidad pericárdica, pero habiendo conexión en la parte posterior de esta cavidad a través del seno transverso. ¿Cómo se forma ese seno transverso? En la parte posterior por una degeneración del mesocardio que inicialmente fijaba al tubo cardíaco hacia la pared posterior y luego degenera. Es un remanente del mesocardio en la parte posterior, ¿no? Acá tenemos al mesocardio dorsal, no hay nunca un mesocardio ventral, esto va a degenerar y esto sería la cavidad ya pericárdica, ¿no? Recuerde que la cavidad pericárdica se forma por lo que es el celoma intraembrionario. Entonces, ¿cuáles son las dilataciones que se van a formar en el tubo cardíaco? Son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Que es la parte final ya. Inicialmente la parte salida, cuando se fusionan, se va a denominar como tronco arterioso. Ahí tenemos al tronco arterioso, que es el lugar de salida. Al bulbo cardíaco, la parte que queda por debajo. Al ventrículo primitivo, esta área del ventrículo primitivo, al atrio primitivo y la llegada o la entrada sería el seno venoso que está formando estas dos astas. ¿Por qué se llama seno venoso? Porque ahí van a llegar venas para el ingreso o la llegada de sangre hacia ese tubo cardíaco. Y esta será la salida, la salida. Entonces tenemos que el seno venoso va a recibir 3 venas, eso sí es necesario que lo sepan. 3 venas va a recibir el seno venoso, ¿dónde estamos? ¿Dónde están las venas? Ventrículo primitivo, atrio primitivo, seno venoso. 3 venas van a llegar a lo que es el seno venoso. ¿Cuáles son estas 3 venas? 1, acá 1, 2 y 3. Una del lado derecho, este es del lado derecho y el otro lado será el lado izquierdo. 1, 2, 3. ¿Cuáles son estas venas que van a llegar? Van a ser las venas umbilicales que vienen desde lo que es el corion, desde la placenta, luego las venas vitelinas, que vienen desde el saco vitelino, y las venas llamadas cardinales comunes. 3 tipos de, estaba con mi puntero acá, 3 tipos de venas, las venas umbilicales, las venas vitelinas y las venas cardinales comunes. Entonces ahí van a llegar estos 3 tipos de venas. Las venas umbilicales vienen desde el lado del corion, desde la placenta en desarrollo. Inicialmente van a ser 2, pero posteriormente una de ellas va a degenerar y va a quedar en una sola. Las venas vitelinas que vienen desde el saco vitelino también van a llegar y las venas cardinales comunes que son venas que traen sangre desde el cuerpo del embrión. Entonces esas van a aportar sangre al interior del seno venoso que están formando estas dos astas, van a ingresar sangre a través de los atrios y pasará la sangre hacia el extremo superior que es el extremo de salida, conectando hacia la parte dorsal en el cual también se han formado otros vasos sanguíneos posteriores que van a ser llamados las aortas dorsales. Aparte de haber formado este tubo cardíaco, en la parte posterior también se va formando otros vasos sanguíneos que van a ser constituidos como las aortas dorsales. Son 2, pero posteriormente van a unirse, se van a fusionar para formar una sola aorta. Entonces, cuando se constituye el corazón o el tubo cardíaco, el extremo de salida va a formar arcos aórticos, que son arterias de salida, y van a conectar con esta aorta dorsal en la parte posterior. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Formación de la asa cardíaca. Entonces ya habíamos visto en otra imagen del libro de
Lachman, pero ahora vemos en la imagen del libro de Moore cómo se muestra o cómo se forma el asa cardíaca. Eso se forma aproximadamente el día 28, también llamada asa bulboventricular, también tiene ese nombre. ¿Cómo se va a formar? Por un crecimiento del bulbo y del ventrículo primitivo. Estas zonas del tubo cardíaco, que ya hemos visto que son sus dilataciones, el bulbo y el ventrículo primitivo, esto es lo que va a crecer de este tubo cardíaco. ¿Hacia dónde se va a dirigir? El crecimiento se da a la derecha, se da a la derecha y hacia abajo. Entonces, este bulbo va a crecer hacia la derecha y hacia abajo. Miren que está creciendo desde la parte interna, es un corte para observar el crecimiento del bulbo y del ventrículo hacia el lado derecho y hacia abajo. Por ende, la parte inferior, que era el atrio, va a ser llevado hacia arriba. Acá tenemos al atrio primitivo, es llevado hacia arriba y hacia atrás. Ahí tenemos el crecimiento de lo que es el asa cardíaca. Lo mismo en el caso del libro de Lachman, el bulbo y el ventrículo, llevando a cabo la formación del asa cardíaca, hacia abajo y a la derecha, y el atrio se dirige arriba, hacia atrás y a la izquierda. Bien, de esa manera, al final, vamos a quedar con un corazón que todavía no ha tabicado, porque va a ser un solo ventrículo, todavía no hay ventrículo derecho-izquierdo, no hay tabique, y el atrio primitivo ha sido llevado hacia arriba y hacia atrás, también un solo atrio primitivo, el cual posteriormente tendrá que formar sus tabiques. Entonces, de esa manera ahora, en este momento que se ha constituido ya el corazón con esa apariencia que tiene, un solo ventrículo, un solo atrio, y ahora van a tener que llevar a cabo la llamada tabicación del corazón. Acá ya se está insinuando el crecimiento desde la parte inferior del tabique que separará ambos ventrículos, pero inicialmente son una sola cavidad. Bien, entonces ahí tenemos la formación. Ahora, ¿cómo empieza a llevarse a cabo la circulación? Todavía estamos en un tubo cardíaco, todavía no tiene forma de corazón, se está formando el asa cardíaca. En la parte interna no hay ninguna conformación de válvulas. Acá tenemos la gelatina cardíaca, el endocardio, por fuera el músculo, pero internamente la cavidad, este es el seno venoso, el cual está llegando sangre. Esta cavidad, vamos a ver de que no tiene válvulas, por ende la sangre que ingresa, ¿no? A medida que se va contrayendo la capa muscular, ingresa y sale. Es de flujo y reflujo, ingresa y sale la sangre. Pero posteriormente, por el crecimiento de dos tumefacciones en la unión del atrio con el ventrículo, van a reducir este canal de conexión entre atrio y ventrículo. Va a ir creciendo dos tumefacciones que van a ser llamados los cojinetes endocárdicos por un crecimiento de la gelatina cardíaca, reduciendo esta cavidad. Vamos a ver ahora en otro momento, bien ustedes, cómo se ha reducido esta cavidad que inicialmente era amplia, este canal que conectaba el atrio con el ventrículo era amplia, por lo tanto la sangre que ingresaba a través del seno venoso entraba y salía. No había una dirección neta de la sangre. Pero posteriormente, por el crecimiento de estos cojinetes, reducen este canal y vamos a ver que la sangre que ahora ingresa a través del seno venoso entra en una sola dirección. Ya la sangre no retorna hacia el atrio y a la salida. Entonces, haciendo la sangre en forma unidireccional. Inicialmente era bidireccional, pero ahora por el crecimiento de estos cojinetes endocárdicos anterior y posterior, reducen esta conexión. Entonces tenemos que inicialmente el seno venoso va llevando a cabo contracciones peristálticas debido al músculo que está rodeando a este tubo cardíaco y permitiendo la entrada y salida de la sangre. Posteriormente, ya la cuarta semana, por este crecimiento se hace que la sangre vaya en una sola dirección. La sangre fluye a través ahora del atrio hacia el ventrículo, hacia el bulbo y a la salida, el extremo de salida del corazón. Acá tenemos a la parte posterior, acá tenemos la formación del tubo cardíaco, que se ha llevado a cabo en la formación de la asa cardíaca, el extremo de salida, el extremo de entrada. Estas son las venas vitelinas que llegan, estas son las venas umbilicales y la vena cardinal común que trae sangre desde la parte anterior del corazón, la cabeza, y de la parte del cuerpo y la cola del embrión a través de las venas cardinales, entrando sangre hacia la parte inferior o seno venoso, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo qué más tenemos ahí.
Ahora sí vamos a ver la tabicación y división. Entonces, la formación de los cojinetes, vamos a ver de que van a permitir la conexión o la formación de las válvulas a nivel del atrio y ventrículo. Se forma a través de la gelatina cardíaca, que son los que van a ir dilatándose, proliferando y creciendo para formar las válvulas de separación entre atrio y ventrículo. Entonces, lógicamente que la expresión o formación de estas válvulas van a estar regulados por la expresión de algunas proteínas y de algunos genes que van a formar los cojinetes endocárdicos. Este crecimiento de la gelatina cardíaca formará posteriormente las válvulas atrioventriculares, que nosotros las conocemos como válvula tricúspide y válvula bicúspide. Ahí tenemos la reducción de este canal formándose su válvula. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver cómo se divide el atrio. Inicialmente es una sola cavidad. Acá la tenemos esa sola cavidad en un corte sagital y este es en un corte coronal. Sagital, una sola cavidad, el atrio y el ventrículo. Y en un corte coronal también vemos una sola cavidad que acá está representada como atrio derecho-izquierda, pero que inicialmente no hay esta parte derecha-izquierda. Es una sola cavidad y hacia abajo también es una sola cavidad el ventrículo derecho. Vamos a ver cómo separa el atrio. El atrio, que es uno solo, va a ir separando a medida que va creciendo un tabique, un primer tabique. Este primer tabique crece desde el extremo superior, es decir, desde el techo del atrio primitivo, va dirigiéndose en sentido inferior hacia lo que es el cojinete que ha crecido y ha separado este canal en dos canales, uno acá del lado, este lado izquierdo y otro canal. Y ahí se están formando también las válvulas de estos dos canales que constituyen las comunicaciones de atrio y ventrículo. Entonces acá tenemos el crecimiento de lo que es el primer tabique o septum primum, así se llama, primer tabique o septum primum, ahí lo tenemos, primer tabique o septum primum, que es una membrana delgada que va a ir creciendo a manera de una cortina. Miren, en ese sentido se ve a manera de una cortina delgada que va creciendo en dirección hacia los cojinetes donde está la válvula. Conforme va llegando hacia lo que es la válvula, se va formando una primera separación, este orificio o este espacio que va a ir reduciéndose cada vez que este tabique siga llegando hacia lo que es el cojinete. Entonces vamos a ver, miren ustedes, acá tenemos un gran espacio que va a ir luego reduciéndose, ¿no? A medida que llega esta cortina o este septum va a llegar hacia lo que es los cojinetes. Este espacio recibe el nombre del primer agujero, o también llamado ostium primum, así el nombre latín que le dan, ¿no? El ostium primum o primer agujero que se forma por el crecimiento del primer tabique en dirección al cojinete. ¿Listo? Ahora, una vez que va a completar la llegada, porque esto va a terminar de llegar, se va a cerrar, lógicamente que se va a cerrar lo que es el primer agujero. Inicialmente, miren cómo se va reduciendo, va a tener que rellenar y va a cerrar el primer agujero. Ahora, simultáneamente, conforme va llegando, se van formando algunas perforaciones. En este primer tabique van formándose perforaciones porque la sangre que está llegando a este lado, pues está pasando directamente hacia el atrio del lado, o sea, la parte izquierda de este atrio primitivo. Entonces, de tal manera que cuando esto va a cerrar, pues la sangre no va a tener cómo pasar. Entonces, por eso es que aparecen estas pequeñas perforaciones que luego van a ir uniéndose unas con otras para formar un segundo agujero. Este segundo agujero recibe el nombre del ostium secundum o segundo agujero. ¿Cuál es el primer agujero? Este agujero que se forma en el extremo del crecimiento del primer tabique. Ese será el segundo agujero. Entonces, ambos agujeros, tanto primero como segundo, se forman en relación al
Lo siento, otra vez se me fue la señal. Vamos a compartir otra vez. Estamos hablando sobre la tabicación del atrio y les había dicho de que el primer tabique, el primer tabique que se forma desde el techo es una membrana delgada que va creciendo en plano medio en dirección hacia los cojinetes. A medida que va creciendo se forma un primer agujero, que no es otra cosa que el borde del primer tabique en su llegada a los cojinetes. Posteriormente se van a formar perforaciones que luego van a reunirse, se van a unir para formar un segundo agujero. Les decía yo de que tanto el primero como el segundo agujero se van a formar en relación al primer tabique. ¿Listo? Ahora, una vez que llega completamente acá, miren ustedes en esta imagen, como cuando llega este extremo del primer tabique, se llega a fusionar con el cojinete. De esta manera, este es el extremo inferior del primer tabique, acá tenemos el segundo agujero que ya se formó. Vamos a ver de que esta parte superior va a ir degenerando. ¿Por qué va a ir degenerando? Por el crecimiento de un segundo tabique más grueso que el primero. Lateralmente hacia el lado derecho va a ir creciendo un segundo tabique, que acá lo estamos viendo. Este segundo tabique va a ir creciendo y va a ir cerrando a este segundo agujero, lo va a ir cerrando. Y el extremo libre que va a tener este segundo tabique va a ser conocido como el agujero oval. Entonces ahí tenemos el crecimiento del segundo tabique, la degeneración del primer tabique, la parte inferior no degenera, ojo, miren cómo va creciendo este segundo tabique, crece y este agujero que se forma en el crecimiento del segundo tabique será el agujero oval. Ojo que la parte inferior del primer tabique que llegó al cojinete no degenera, eso prevalece. Solo la parte superior es la que va a ir degenerando y acá ya desapareció por completo. La parte inferior no ha degenerado, ha quedado unida o fusionada al cojinete y el orificio que se ha formado en la llegada del segundo tabique ha constituido el llamado agujero oval. ¿Y qué cosa va a formar este extremo inferior del primer tabique? Va a formar la válvula que va a tener el agujero oval, porque la sangre va a entrar hacia el lado derecho, va a pasar por el agujero oval, la válvula se va a abrir hacia el lado izquierdo, permitiendo que la sangre ingrese hacia el lado izquierdo. Cuando se produce el nacimiento, al aumentar la presión en el lado izquierdo, esta válvula se va a fusionar, cerrando el agujero oval. Pero ahorita todavía que estamos en la etapa embrionaria, la etapa fetal, todavía va a quedar permeable ese agujero, permitiendo el ingreso, paso de sangre desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? Ya después del nacimiento se tiene que cerrar esa válvula. Entonces, en conclusión, ¿qué cosa se ha constituido en este momento? Se ha constituido el tabique interatrial en medio de los atrios. Inicialmente era un atrio solo, un atrio primitivo, ¿no? Pero que ahora por el crecimiento de un primer tabique inicialmente, ¿no? El cual ha formado o ha quedado formando la válvula del agujero oval, posteriormente se ha formado un segundo tabique, el cual ha formado el agujero oval, y de esta manera ha quedado constituida la separación entre el lado derecho y el lado izquierdo de los atrios, formando su tabique interatrial, el cual va a tener un agujero llamado oval con su válvula, la válvula que viene a estar formada por el extremo inferior del primer tabique. ¿Listo? Entonces así se constituye un segundo tabique que es más grueso, es más muscular, el otro era más delgado, en el cual se va a formar el agujero oval y la parte caudal del primer tabique constituye la válvula de este agujero. ¿Listo? El cierre del agujero se va a formar posteriormente al nacimiento. La parte posterior de los atrios, los cuales se continuaban con el seno venoso, es una vista posterior, vamos a ver que también hacen un cambio.
Inicialmente quedaban en el centro, pero luego se van a ir desplazando hacia el lado derecho. De tal manera que el lado izquierdo de lo que es la entrada o llegada de sangre van a ir reduciéndose para formar el seno venoso. Al final vamos a ver de que esta dirección que va a tener el seno venoso hacia la parte derecha constituye cambios, ¿no? Ahí van a conformarse lo que es parte del atrio, van a ir incorporándose al atrio hacia su pared posterior en el atrio del lado derecho. Va a formar parte del atrio del lado derecho. La incorporación del seno venoso. Ve usted cómo se ha desplazado hacia el lado derecho del corazón, hacia el atrio del lado derecho, y ahí se incorpora a esta parte posterior del atrio derecho. Y ahí se va a conformar esta, este seno venoso, el cual confluye en sangre posteriormente desde el corazón. Bien. Consecuencias de lo que es las derivaciones del lado izquierdo, ¿no? Entonces ya una parte más avanzada en el desarrollo del corazón en una vista posterior, acá se ha constituido el atrio derecho, este es el atrio izquierdo, el seno venoso que inicialmente era visible en esta parte, el seno venoso que estaba por fuera, ahora se ha incorporado a la pared de lo que es el atrio del lado derecho, en el cual están incluidas la llegada o la entrada de las venas cavas, tanto superior como inferior. El lado izquierdo ha degenerado, ha quedado rezagado a un espacio dilatado llamado el seno coronario, que es en la parte posterior, el cual va a recibir sangre que viene desde el corazón. ¿Listo? Esa, miren, es una vista interna de la pared del atrio del lado derecho, en el cual hay una zona que es lisa, comparada con el resto de la pared del atrio, el cual es la incorporación del seno venoso hacia la pared del atrio del lado derecho. En el lado izquierdo, parte de lo que es el seno venoso también se va incorporando y ha formado acá unas venas, ¿no? Que son las venas pulmonares. Las venas pulmonares que van a ir ramificándose y estas también se van a incorporar a gran parte de la pared de lo que es el atrio izquierdo. De tal manera que inicialmente eran dos, pero luego conforme se han ido ramificando, se han constituido 4 venas pulmonares, las cuales se han incorporado a esta pared. Vamos a ver ahora cómo se divide el ventrículo. Ya tenemos la formación de los dos atrios, acá derecho, izquierdo con su tabique. Este es el agujero oval con su válvula, ¿no? Que corresponde al primer tabique. Vamos a ver ahora cómo se divide el ventrículo. El ventrículo, para dividirse, para formar su tabique, tiene dos porciones. Uno, desde la parte inferior Ay, jóvenes, lo siento, está muy mal hoy día mi internet. Hoy es mi computadora que está fallando, creo que sí. Bueno, vamos a ver en qué nos quedamos. Nos quedamos en la tabicación ahora ventricular. Entonces vamos a ver ahora cómo tabica el ventrículo, ¿no? Desde el crecimiento inferior, la parte inferior va a crecer una porción muscular, porque es la parte muscular la que ingresa al interior de este ventrículo primitivo para formar el septum o tabique. Pero desde la parte superior, desde el cojinete del lado derecho, esta porción derecha, va a ir creciendo hacia la parte inferior, la parte membranosa del tabique. Entonces el tabique interventricular va a tener dos porciones, membranosa superior e inferior muscular.
Entonces es el lado derecho el que crece, ¿listo? Entonces vamos a ver de que inicialmente va a haber un orificio, una conexión entre ambos ventrículos. Y ese se llama el agujero interventricular inicial, que es lo normal. Pero posteriormente por el crecimiento de esta porción membranosa en dirección a la parte muscular del tabique, pues se cierra este primer agujero. Debe cerrar. Anormalmente puede quedar el agujero, no es si va a ser comunicación interventricular, puede quedar, ¿no? Este es el lugar más débil que tiene la pared interventricular, que está formado por estas prolongaciones que son las porciones membranosas. Entonces, ahí tenemos el crecimiento, este es el agujero inicial, que es lo normal, pero posteriormente cerrará este agujerito, ¿no? El agujero se cierra posteriormente a la 7ª semana aproximadamente de esta porción. Y acá tenemos las dos porciones, ¿no? La porción membranosa y la porción muscular, las cuales han cerrado ya el tabique. Bueno, ¿qué más tenemos? La división del bulbo y del tronco arterioso. Inicialmente, esta parte de salida, que era el bulbo cardíaco, y el tronco arterioso, que era el extremo de salida, porque la entrada era el seno venoso, va a tener que llevar a cabo también una tabicación. Y el tabique que va a crecer en ese sector va a ser llamado el tabique troncoconal. Inicialmente van a haber rebordes, dos pequeños rebordes que van a ser llamados rebordes vulvares en la parte del bulbo y rebordes troncales en la porción del tronco arterioso. Van a haber dos crecimientos de su pared, un reborde vulvar y un reborde troncal. Estos rebordes, a medida que van creciendo hacia el plano medio, se van a ir fusionando para formar este tabique, llamado el tabique también aortopulmonar, el cual va a llevar a cabo un giro en espiral para poder conformar los dos grandes vasos. Inicialmente es uno solo, pero de la fusión o del crecimiento del tabique de este tronco arterioso y del bulbo, se van a constituir las dos grandes arterias, que son aorta y pulmonar. Entonces, por el crecimiento de este tabique es el cual van a originar estos dos grandes vasos. Ahora, esta formación o esta tabicación va seguida a un giro en espiral que debe hacer este tronco arterioso. ¿Listo? Mire ahí, inicialmente es un solo tronco, los cuales están formando sus rebordes, tanto troncales como conales, vulvares, perdón, y van a ir fusionándose, pero van a hacer este giro en espiral. Cuando hacen el giro en espiral, ¿cómo se llama? Tabique, constituye los dos grandes bases y la ubicación hacia el lado derecho del tronco pulmonar y hacia el lado izquierdo la aorta. El problema va a ser cuando no se lleva a cabo este giro. Cuando no se lleva a cabo este giro, el giro en 180 grados, la aorta queda ubicada al lado derecho y la pulmonar al lado izquierdo. Y eso se llama transposición de las grandes arterias o transposición de los grandes vasos. Entonces vamos a ver que esto es visible o se puede presentar cuando puede ser una sola anomalía aislada o puede formar parte de otras anomalías. Bueno, pues ahí tenemos los derivados del seno, de todas las estructuras que estamos hablando, tanto del seno venoso, del atrio, del ventrículo, del bulbo cardíaco y tronco arterioso, que constituyen el tubo cardíaco primitivo. ¿Cómo se van a formar las válvulas cardíacas? A partir de lo que son las tumefacciones o cojinetes. Los cojinetes que son formados por el crecimiento de la gelatina cardíaca hacia los canales. Estos van a ir constituyendo posteriormente cúspides, elevaciones, que van a ir formando las válvulas que separarán el lado derecho e izquierdo, formando las válvulas tricúspide y bicúspide. Ahí la tienen, derecho e izquierdo, y asimismo también participan en la formación de las válvulas de la división del tronco arterioso, es decir, van a formar válvulas de la aorta y de la arteria pulmonar, que las vimos inicialmente en la clase, en la vista, en la primera diapositiva, ¿no? Y tenemos que a la aorta también le van a formar su válvula y también al tronco de la pulmonar, y asimismo formarán las válvulas tanto tricúspide como el lado y bicúspide del lado derecho e izquierdo. Entonces, esa es la participación de lo que son los cojinetes endocárdicos. Los cojinetes son los primordios en la formación de las válvulas. A partir de ahí se constituyen estas válvulas que separan los lados derecho y corazón
y que están al inicio o al inicio de las grandes vasos. Ahora, también el corazón necesita funcionar y para que funcione es necesario que se formen elementos de conducción de los estímulos nerviosos que van a llegar hacia el corazón para permitir el latido cardíaco posteriormente. Vamos a ver que se van a constituir estructuras que van a formar el marcapaso del corazón inicial y eso se va a constituir en la parte superior, en la entrada del seno venoso. Y ahí vamos a ver la formación de este nódulo inicial que se llama el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal. Posteriormente se va a desarrollar otro nódulo a nivel del tabique por debajo de lo que es el agujero oval, en el tabique entre lo que es el atrio y el ventrículo, el otro nódulo que se llama el nódulo auriculoventricular y conectándose mediante fascículos eh, que se desplazan por el interior de las paredes. Entre este nódulo y este nódulo, asimismo van a haber fascículos que se van a desarrollar a nivel del tabique interventricular llamado el haz de His y luego se van a dispersar por el interior del miocardio para formar fibras nerviosas que constituyen las fibras de Purkinje. Entonces ahí tenemos la conformación a la quinta semana a partir de miocitos de la parte muscular, las cuales van a ir formando estos pequeños nódulos y fibras. Nódulo sinusal o sinoauricular, el nódulo atrioventricular, con sus fascículos posteriormente, ¿no? Estos van a encargarse de recibir el estímulo nervioso para que el corazón entre en funcionamiento, que van a ser llegados a través de estos nervios llamados nervio vago y del sistema nervioso del lado simpático. Ahora, van a haber anomalías respecto a lo que es el corazón, anomalías en la tabicación, anomalías en el giro, anomalías en este caso producto de la pared, del cierre de la pared corporal, la pared torácica, cuando no ha cerrado adecuadamente, el corazón queda expuesto sobre la superficie y eso se llama ectopía cordis, o cuando el asa cardíaca no se ha desplazado hacia el lado derecho y hacia abajo, se desplaza hacia el otro lado, en el cual vamos a ver de que se llama dextrocardia, ¿no? Cuando el corazón no gira hacia el lado derecho hacia abajo, sino gira hacia el lado izquierdo y hacia abajo. Entonces se llama dextrocardia, el corazón ha girado en sentido diferente. Acá se llama ectopía cuando no ha cerrado adecuadamente la pared corporal o anomalías en las tabicaciones. En este caso hay una anomalía en lo que es la formación del tabique interventricular que puede estar aunado a otro conjunto de anomalías para constituir lo conocido como tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot son 4 anomalías que van a estar presentes en la formación del corazón. Va a haber una comunicación interventricular, va a haber una estenosis de la válvula pulmonar, acá tenemos una disminución del paso a través de la arteria pulmonar, va a haber un desplazamiento de la aorta que no nace directamente del lado del ventrículo del lado izquierdo, sino está desplazado hacia la parte central, y va a haber un agrandamiento de la pared del ventrículo del lado derecho. Entonces son 4 anomalías que están juntas, de las cuales la principal es la reducción de la entrada de sangre hacia la arteria pulmonar. Esta es la que va a acarrear el conjunto de las otras anomalías que se van a presentar y eso se llama tetralogía de Fallot. Las, las cardiopatías que se puedan presentar pueden ser de 2 tipos. Unas llamadas cianóticas son aquellas que van a causar una coloración azul en el recién nacido y las llamadas no cianóticas, aquellas que no causan esa coloración azulada, que se llama cianosis. Cuando la sangre fluye, cuando la sangre fluye del corazón del lado derecho hacia el lado izquierdo, va a causar cianosis. ¿Por qué? Porque la sangre del lado derecho es una sangre con CO2 y pobre en oxígeno. Esta sangre no tiene oxígeno. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, una sangre desoxigenada está pasando hacia el lado izquierdo y así una sangre desoxigenada está yendo a través de la aorta. Cuando la cardiopatía permite el flujo de la sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, es decir, lo contrario, es decir, que la sangre
está pasando del lado izquierdo hacia el lado derecho, entonces estas cardiopatías no causan cianosis. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo hay una sangre oxigenada. Por lo tanto, la sangre oxigenada está pasando al lado derecho y esta está entrando a través de la pulmonar. ¿Listo? Entonces va al pulmón, otra vez se oxigena y no entra a la circulación sangre desoxigenada. A la circulación está entrando sangre oxigenada. Pero cuando pasa al revés, este lado, ahí sí va yendo sangre desoxigenada a través de la aorta. Entonces, en esos casos sí hay cianosis. Eso hay que tener en cuenta cuando uno tipifica la cardiopatía. Y todas las cardiopatías que ustedes van a presentar van a estar clasificadas de esa manera. Cardiopatía que es cianótica y cardiopatía que es no cianótica o acianótica. ¿No? Bien, ahora vamos a ver cómo se forman algunas venas, ¿no? Las venas que van a estar en el corazón. Habíamos visto que el seno venoso recibía 3 venas. Vamos a ver que estas venas cómo van a ir conformando. La única vena umbilical que va a tener el cordón umbilical inicialmente son 2, derecha e izquierda, y el resto de venas, como van a ir confluyendo. Inicialmente, a la cuarta semana se recibe estos 3 grupos de venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales comunes. Este tipo de venas va a llegar sangre al corazón. Por ejemplo, las umbilicales que vienen desde la placenta van a traer sangre con oxígeno. Las venas cardinales comunes que traen sangre desde el cuerpo del embrión, esta es la vena cardinal anterior, esta es la vena cardinal posterior y esta es la vena cardinal común, ingresan sangre sin oxígeno. Y las venas vitelinas que vienen desde el saco vitelino también ingresan sangre al corazón, pero sin oxígeno. La única que trae oxígeno aquí serían las venas umbilicales. Pero en el cordón umbilical no solamente va a haber venas, sino también van a haber arterias. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que confluyen estas venas. Las venas vitelinas. Veremos ahora las venas vitelinas. Las venas vitelinas que traen sangre, ¿desde donde hemos dicho? Desde el saco vitelino. Son 2. La vena vitelina del lado izquierdo, esta va a degenerar. La vena vitelina del lado izquierdo degenera y esas son las del lado derecho. Degenera y la vena vitelina del lado derecho es la que va a quedar. Entonces tenemos ahí a las venas vitelinas del lado derecho y la vena vitelina del lado izquierdo que han degenerado. Esta vena vitelina del lado derecho va a constituir la parte antes de entrar a lo que es el hígado, van a ir formando acá la vena porta. Se forma en este sector la vena porta. Y van a ir formando parte de lo que es la vena cava, de la vena cava inferior. Y tenemos la confluencia de las venas vitelinas en su llegada. En relación a las venas umbilicales que también llegan al seno venoso, entonces acá tenemos a las venas umbilicales y las venas vitelinas. Esta vena vitelina va a degenerar. La vena umbilical del lado derecho es la que degenera, y esta parte superior de la vena umbilical del lado izquierdo también va a degenerar, excepto la parte inferior. La parte inferior ingresa al hígado, inicialmente va a ingresar al hígado y va a dejar sangre en el hígado, pero la idea es de que la sangre llegue hacia el corazón. Por ende, esta vena del lado izquierdo va a ir formando un conducto que no había, se va a formar un conducto para derivar la sangre que llega desde la placenta directamente hacia la formación de la vena cava y a través de la cava va a llegar hacia el corazón. Este conducto nuevo que se ha formado al interior del hígado se llama el conducto venoso. Entonces la sangre está entrando a través de la vena umbilical del lado izquierdo, porque el lado derecho ha degenerado, y va a pasar en su mayor proporción, en un 90%, va a pasar a través del conducto venoso y va a ser derivado a través de la vena cava inferior hacia el corazón. Un grupo de sangre irá por el hígado, ¿no? Por su conexión hacia el interior del hígado, pero la mayor cantidad de sangre se deriva directamente hacia el corazón a través de la cava. Acá la vena vitelina del lado derecho está formando una parte de la vena cava y también una parte interna de la cava, ¿no? Y acá ha degenerado, pero sin embargo la vena umbilical del lado izquierdo ha quedado prevaleciente. Al final,
La única vena del cordón umbilical, porque recuerden que el cordón umbilical va a tener dos arterias y una vena, esa vena se forma por la vena umbilical del lado izquierdo. Entonces la pregunta será, ¿no? ¿Cuál de las venas constituyen la vena umbilical definitiva? ¿Cuál será? La vena umbilical del lado izquierdo, porque la derecha desaparece. Bueno, las venas cardinales. Las venas cardinales son dos, una vena cardinal anterior y una vena cardinal posterior, y formarán la vena cardinal común. Van a haber venas cardinales derecha e izquierda. Vamos a ver venas cardinales comunes derecha e izquierda. Esas llegan al seno venoso. Las venas cardinales anteriores, estas son las anteriores, anastomosan entre sí, esto aproximadamente a fines del periodo embrionario, se anastomosan entre sí las venas, dos venas cardinales anteriores, del lado izquierdo y del lado derecho. Este es el derecho, recuerden que el seno venoso está desplazado a la derecha, el derecho y izquierdo se anastomosan entre sí y van a formar acá una vena. Esta vena va a ser llamada como la vena brachiocefálica. Está bien. Entonces, toda la sangre que viene desde el lado izquierdo de la parte de la cabeza es derivada hasta, a través de esta conexión hacia el lado derecho, formando acá la vena brachiocefálica izquierda. Por ende, el resto, que acá está esquematizado en círculo, pues ya no tiene razón de ser porque no conduce sangre. La sangre está derivada hacia el lado derecho. Por ende, esto va a degenerar posteriormente. Y va a quedar la sangre derivándose a través de la vena brachiocefálica hacia el lado derecho. En conjunto, el lado derecho, es decir, la vena cardinal anterior derecha más la vena cardinal común derecha, van a formar vena cava superior. Acá se está formando vena cava superior. Ahí la tiene. La vena brachiocefálica, que acá la tenemos, que es la derivación del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y la conformación de la vena cava superior, esta es vena cava superior, que está formándose por la vena cardinal anterior derecha más la vena cardinal común del lado derecho. Esta es la formación de la vena cava. Recordar que el seno venoso se incorpora a la pared del atrio derecho y en ello va incluido la vena cava superior. Entonces tenemos las venas cardinales anteriores. Ahora, por otro lado, las venas cardinales posteriores también se anastomosan entre sí en la parte inferior. Vamos a ver ahora cómo se forman nuevas venas, porque acá tenemos el lado derecho y el lado izquierdo formando la derivación de izquierda a derecha, formando la vena brachiocefálica, que ahí acá se forma la vena cava. La parte inferior, que es la vena cardinal posterior, también hace anastomosis en la parte inferior, derivando la sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho. Como toda la sangre de miembros inferiores y se está derivando hacia el lado derecho, pues todo este lado izquierdo va a ir degenerando posteriormente, porque la sangre no ingresa a este lado, ¿no? Va derivándose hacia el lado derecho. Acá se está formando un nuevo grupo de venas que van a ser llamadas subcardinales, en rojo. Esas venas subcardinales se van a ir formando y también hacen anastomosis con las venas cardinales posteriores. Hacen anastomosis entre ellas propias, entre ellas mismas y también con las venas cardinales posteriores. Acá se está formando la vena renal en este sector por las anastomosis que van haciendo. Y también forma parte de la vena cava inferior. Ahí tenemos las venas que son las venas subcardinales anastomosando entre sí y también con las venas cardinales posteriores. Hay otro grupo de venas que también van a desarrollarse. Estas son las subcardinales, las llamadas supracardinales en amarillo. Miren el lado izquierdo cómo va degenerando comparado con el lado derecho, porque acá ya no está yendo sangre, toda la sangre está derivándose hacia el lado derecho. Acá están haciendo anastomosis las venas subcardinales entre sí en el lado renal y también hacen anastomosis con las venas supracardinales. De tal manera que ahora todo el lado izquierdo va a ir degenerando porque la sangre se deriva por el lado derecho. Y ahí se está constituyendo parte de lo que es vena cava inferior. Y ahora vamos a ver cómo se forma vena cava inferior. Entonces acá tenemos las venas subcardinales, las venas supracardinales. El lado izquierdo tiende a degenerar porque la sangre está derivada por el lado derecho. Y se está constituyendo en la vena supracardinal del lado derecho la anastomosis entre las venas subcardinales y supracardinales, la subcardinal del lado derecho, están constituyendo vena cava inferior. Acá se está formando vena cava inferior. Entonces, al final vamos a ver un resumen. Miren, ahí se está formando ya la vena cava. El resto de vena está degenerando porque toda la sangre se está derivando
por la vena subcardinal o la supracardinal del lado derecho, por la anastomosis y también por la subcardinal, hacia lo que es el llegada al corazón. Y de esa manera se forma la vena cava. En resumen, vamos a ver cómo se forma la vena cava. La vena cava va a tener tres segmentos. Uno llamado suprahepático, por encima de lo que es el hígado. El otro segmento hepático y el segmento infrahepático. Entonces, la vena cava va a tener un segmento superior, acá lo tenemos, un segmento hepático y un segmento infrahepático. ¿Quién forma el segmento suprahepático? La vena vitelina del lado derecho. Esta vena vitelina del lado derecho, porque la izquierda degeneraba, vamos a ver, es la que va a formar. Luego, ¿quién va a formar el segmento hepático? La misma vena vitelina del lado derecho. ¿Listo? Esta va a formar el segmento tanto suprahepático como hepático de la vena cava inferior. Vamos a ver ahora el segmento infrahepático, que es la parte inferior. Esta va a tener tres porciones: renal, la prerrenal, renal y posrenal. La porción prerrenal está formada por la vena subcardinal derecha. Acá tenemos en rojo la subcardinal. El segmento renal está formado por la anastomosis entre la subcardinal y la supracardinal. Acá tenemos esa anastomosis. Y la parte inferior de la vena cava va a estar formada por la supracardinal del lado derecho. Recuerden que el lado izquierdo degeneraba porque la sangre se direccionaba hacia el lado derecho. Entonces, así se forma vena cava, ¿no? Ya tenemos la conformación de vena cava superior y vena cava inferior. Ese es el resumen de todo lo que les he hablado en la conformación de la cava superior y cava inferior. Ahora vamos a ver las arterias. Las arterias, inicialmente les dije que si van a formar dos aortas dorsales para luego quedar pues una sola aorta, ¿no? Van a confluir y van a formar una sola aorta. Estas aortas, que es la aorta dorsal, van a tener conexión con el extremo de salida del corazón tubular, que acá se está formando ya a través de los arcos aórticos que se forman en relación a lo que son los arcos faringios. Cada arco faringio va a tener su propio arco aórtico y van a conectarse hacia el corazón, y estos se conectan hacia la aorta dorsal. Esta aorta dorsal, de la parte anterior y de la parte posterior, va a ser conocida como la aorta abdominal. ¿Listo? Estas van a formar vasos anteriores que van a ir dirigiéndose a través del peritoneo o el mesenterio hacia los lugares del tubo digestivo, formando sus arterias anteriores, que son las arterias celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior, y las arterias intersegmentarias posteriores, que van a formar las arterias posteriores en relación al cuerpo. Entonces, ahí tenemos los ramos ventrales de esta aorta dorsal y tenemos las tres arterias, celíaca, mesentérica superior e inferior, que son los que van a dirigirse hacia la parte ventral de lo que es el tubo digestivo, y hacia atrás las arterias posteriores, ¿no? También en la parte inferior se van a formar las arterias umbilicales, que estas van a ir conectándose hacia lo que es el cordón umbilical y a la placenta. Son dos arterias y esas van a quedar así, ¿no? Entonces, al final el cordón umbilical va a tener las dos arterias umbilicales y lo que es la vena umbilical, ¿no? La vena umbilical que se ha quedado como la vena umbilical izquierda. Esos son los derivados de los arcos aórticos, que ya lo vimos cuando hemos visto arcos faringios. Cada uno de estos arcos se van a ir conformando, el primero y el segundo, que tienden a formarse y luego dar sus derivados y a degenerar. Se forma el segundo, da sus derivados y degenera. El tercero va dando sus derivados formando lo que es la aorta, cuarto, quinto rudimentario y el sexto. Entonces vamos a ver que del primer arco van a formarse las arterias maxilares y las carótidas externas. Del segundo arco queda la arteria estapetia. Del tercer arco van a formar las carótidas comunes y las carótidas internas también. Del cuarto va a formarse el callado de la aorta y la arteria subclavia. Del sexto formar las arterias pulmonares, tanto derecho como izquierdo. Y eso en relación a las arterias. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la circulación en el feto. Es a través de la placenta y los vasos que vienen a través del cordón umbilical. Recuerden que es una sola vena y dos arterias umbilicales.
La vena es la que lleva sangre oxigenada hacia lo que es el corazón y las arterias son las que llevan sangre desoxigenada desde el embrión o desde el feto hacia la placenta. Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Una vez que ingresa la vena, la única vena que ahora ha quedado, tiene que pasar a través del hígado. Una vez que entra al hígado, pasa por este conducto venoso que se formó, que no existía, para derivar la sangre directamente a la cava. A través de la cava inferior, la sangre llega directamente al seno venoso que había, que ahora es el atrio, ingresa a través del agujero val hacia el lado izquierdo, pasa al ventrículo y es llevado por la aorta. La aorta que desplaza la sangre. Ahora, en el lado derecho, la sangre, la poca sangre del 100%, un 10% de sangre pasa a su ventrículo del lado derecho y sale a través de la arteria pulmonar para ser conducida la sangre hacia el pulmón. Pero esto ocurre en la etapa de postnacimiento con la finalidad de conducir la sangre a través de la pulmonar al pulmón para que oxigene. Pero recuerden que estamos en modo fetal. Pues en modo fetal no hay necesidad de conducir mayor cantidad de sangre hacia los pulmones. Por ende, el tronco de la pulmonar y la aorta están conectados por el llamado conducto arterioso. Conducto entre las arterias. ¿Ok? Hay un conducto arterioso que une al tronco de la pulmonar y la aorta, que luego, pues, después del nacimiento, tiene que cerrarse y se transforma en ligamento arterioso. Pero en este momento, el periodo fetal, pues, está permeable este conducto, de tal manera que el 10% de sangre que se está conduciendo a través del tronco pulmonar retorna al torrente de la aorta. Un ratito, por favor. Disculpe. Entonces, el 10% que es conducido de sangre a través de la arteria pulmonar hacia la aorta, pues se retorna en su mayor proporción hacia la aorta, ¿no? Entonces, poca cantidad de sangre es la que se conduce al pulmón para que pueda, bueno, no oxigenar, pero bueno, así en cierta manera nutrir en algo al pulmón. Ahora, ¿cuáles acá las derivaciones que están habiendo? Este conducto venoso, el cual conduce la sangre directamente a la cava, y cuando se va a producir el nacimiento tendrá que cerrarse y transformarse en ligamento venoso. El agujero val que está permeable en este momento en el tabique interatrial, que permite la entrada de sangre del lado derecho e izquierdo, tendrá que cerrarse posterior al nacimiento. El conducto arterioso que ahora está llevando sangre entre la pulmonar y la aorta, entonces tendrá que cerrarse después del nacimiento. ¿Listo? Entonces, ahora y acá eso se cierra porque se corta el cordón umbilical. Ahí tenemos la circulación fetal, lo mismo que acabamos de decir. Ahí tenemos la sangre en un 10% que es conducida al pulmón y el 90%. Este es el cierre del conducto arterioso, transformándose en ligamento del conducto arterioso. Y la circulación posterior al nacimiento. Entonces acá tenemos, se ha cortado el cordón umbilical. Vean, ahora la vena umbilical ha quedado transformada en un ligamento que se llama el ligamento redondo del hígado. El seno venoso que estaba permeable ahora se llama ligamento venoso y ya cerró. Ahora la sangre está yendo directamente a través de la cava. La sangre está entrando a través de las cavas, tanto superior como inferior al atrio, y se está pasando directamente a su ventrículo porque este agujero val se cerró. Pasa al ventrículo y sale a través de la pulmonar, la cual conduce a través de sus arterias derecha e izquierda hacia el pulmón. Se ha cerrado el ligamento arterioso de tal manera que ahora no hay conexión con la aorta, sino la sangre es conducida hacia los pulmones para la oxigenación. Una vez que se oxigena, la sangre retorna por las venas pulmonares hacia lo que es el atrio del lado izquierdo, pasará a lo que es el ventrículo y sale por la aorta. Acá ya no hay conexión. De tal manera que la aorta distribuye toda la sangre por el cuerpo y retorna a través de la cava otra vez hacia lo que es el corazón. Entonces vamos a ver que posterior al nacimiento tiene que haber ajustes porque se ha cerrado la circulación a nivel de la placenta. Los pulmones ahora se han llenado de aire, por lo tanto van a tener como función oxigenar a la sangre. Se están cerrando todos los conductos que se habían
formado, que eran en manera eventual, se han cerrado los conductos, por lo tanto, ahora la sangre fluye desde el lado izquierdo hacia el torrente eh, general, ¿no? El conducto arterioso se cierra, arterias umbilicales también, y vamos a ver ahora algunos derivados de esas estructuras vasculares. Derivados. La vena umbilical se transforma en el ligamento redondo del hígado, y acá lo tenemos, este es el ligamento redondo del hígado, que inicialmente pues era la vena umbilical. La vena umbilical. ¿Qué más tenemos? Otra derivación. Los conductos, el conducto venoso se ha transformado en ligamento venoso y eso va al interior del hígado. Las arterias umbilicales se han transformado en ligamentos umbilicales. Acá tenemos las arterias umbilicales o ligamentos umbilicales. Estos son los dos ligamentos. Antes eran arterias, están yendo hacia el cordón umbilical. El agujero oval se ha transformado en fosa oval. Ya no es agujero, es una pequeña fosa. El cierre funcional de este agujero se produce en el momento de nacimiento, pero el cierre anatómico es más o menos al tercer mes, a las 12 semanas. 12 semanas, cierre anatómico de este agujero. El conducto arterioso, que era el conducto que unía ambas arterias pulmonar y aorta, también se transforma en ligamento arterioso. El cierre funcional es posteriormente, es 1 o 2 días después del nacimiento, pero su anatómico es el mismo de la tercera semana, transformándose en ligamento arterioso. Entonces, ahí tenemos a lo que es la fosa oval, que sería la fosa oval en el atrio del lado derecho. Esto que sería la fosa oval, acá tenemos la fosa oval. ¿Qué más tenemos acá? Este es el ligamento arterioso. Ahí tenemos el ligamento arterioso y con eso terminamos. Bien, jóvenes, esta partecita de la parte, a ver, los voy a guiar. Esta parte anterior para comprender cómo es que se forman los campos cardiogénicos, tanto primario como el campo cardiogénico secundario, está más explicadito a nivel en el libro de Lachman. En el libro de Moore no se explica también. Y el resto es por Moore. Así que léanlo de Moore para lo que es el examen, la parte de los campos cardiogénicos a partir de Lachman. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que algo, a ver, espero que algo les haya quedado, jóvenes. Diga Oscar Arón. Sí, profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe, en tal caso, campos cariogénicos en Lachman. Nos mencionó también en clase que la parte de las humitas también la leyéramos de Lachman. ¿Algún otro tema también que lo tendremos que leer en Lachman y no en Moore, aparte de esos dos? Bueno, hasta ahora eso es todo. Ah, ya, ok, muchísimas gracias. Ya, Oscar, nos estamos viendo. Listo. Gracias. Una otra pregunta. Bueno, hasta acá nos quedamos, jóvenes. Nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.